Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es de verdad una auténtica joya. Una ventana a la memoria de una ciudad argentina, Mercedes. Sí. Y quiero empezar dando las gracias porque todo esto nos llega a través del fotógrafo Daniel Zunino y del Museo Miguel de Mercedes, que han conservado estos tesoros. Un trabajo increíble, sí. En los textos, muchos del escritor Raúl Ortegui, nos hablan de un rincón que lo fue todo, la cancha de Arrillaga. Es que es fascinante. Porque hoy pensamos en comunidades online, en redes. No. Pero este material nos transporta a una época en la que la comunidad se construía en la calle, en un lugar físico. Y nuestra misión hoy es entender cómo una simple esquina, un cruce de calles, llegó a ser el corazón palpitante de un pueblo. Y mucho más, mucho más. Una cantera de personajes de leyenda y, ojo, un centro de poder que cambió la historia política local. No es poca cosa, ¿eh? Vale, pues vamos a meternos en faena. Hay que imaginarse el sitio, la esquina de las calles 18 y 29. Y lo primero que me llama la atención en los documentos es que no era una, sino dos canchas de pelota vasca. Eso es. Una cerrada, más resguardada, y otra abierta, que daba a la avenida principal. Y en medio de todo, el negocio. Un bar, un almacén, el epicentro. Exacto, ese era el motor. Un despacho de bebidas que conectaba los dos frontones. Pero aquí viene lo interesante, que subrayan las fuentes. Era un territorio neutral. A ver. Pensemos en la Argentina de principios del siglo XX, con unas tensiones políticas brutales. Pues allí, en la cancha, convivían conservadores, radicales, socialistas, y el único partido que se jugaba era el de la pelota. ¿Y eso cómo se conseguía? Porque suena casi utópico. Había una regla no escrita de «aquí no se habla de política». Más o menos. Era un código de respeto. La gente iba a jugar, a conversar, a cerrar un trato o simplemente a pasar la tarde. El proselitismo estaba mal visto. Lo que importaba era el juego. Lo que importaba era el juego. Y vaya nivel de juego. Aquí es donde aparece la palabra pelotari constantemente. Para quien no esté tan familiarizado, un pelotari es un jugador de pelota vasca, un deporte de frontón rapidísimo y muy técnico. Sí. Por lo que cuentan las fuentes, esto era una auténtica fiebre en la época, ¿no? Absolutamente. Era el fútbol de su tiempo en muchas de estas comunidades. Movía pasiones, apuestas, era un símbolo de estatus. Vaya. Y la cancha de Arrillaga no era una cancha de barrio cualquiera. Era como un estadio de primera división. Venían los mejores de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario. Incluso cruzaban el charco desde Montevideo para jugar allí. O sea que, un día de partido importante aquello tenía que ser un espectáculo. Intento imaginarlo. ¡Uf! La calle llena de sulkis, que son esos carruajes ligeros, caballos atados por todas partes, el sonido seco de la pelota de cuero contra la pared. El murmullo de las apuestas, las discusiones, una marabunta de gente. Un hervidero constante. Y la comida, las bebidas, era el centro de la vida social. Y hay un dato que marca el paso del tiempo, que aparece en los papeles, que la cancha cerrada se clausuró sobre 1915. Sí, se convirtió en una fábrica de mosaicos, que por cierto, años después sufrió un incendio tremendo. Es un recordatorio de cómo la piel de las ciudades cambia, ¿no? De cómo los espacios se transforman. Pero más allá de los ladrillos y del frontón, lo que de verdad le daba vida a un sitio así era la gente, ¿no? En los archivos se habla de unas figuras que parecen sacadas de una novela. Totalmente. Y si hubiera que elegir a un protagonista, a un personaje que encarnara el espíritu de la cancha, ese sería Don Miguel Molina. ¿Molina? ¿Qué tenía de especial? ¿Era un gran pelotari? ¿Una estrella del frontón? ¿Qué va? Ahí está lo curioso. Su leyenda no se forjó con una pelota, sino con la palabra, con el ingenio. A ver, cuenta. ¿Cómo llega este hombre a la cancha? Llegué una nochecita en el clásico tren de las 8 menos cuarto. Caminé al azar y al azar entré a la cancha de Arrillaga. Y ya mismo me sentí como en mi casa. Y se quedó. Y se quedó. Su primer trabajo fue de cigarrero, liando cigarros a mano en una mesita del almacén. Para. ¿Me estás diciendo que el tipo que empezó liando cigarrillos en una mesa del bar acabó trayendo el primer coche al pueblo? Porque he leído que fue empleado municipal, martillero, comerciante. Sí. Eso es una escalada social alucinante. ¿Cómo lo consiguió?
¿Era un genio de los negocios o simplemente tenía un don de gentes increíble? Tenía las dos cosas, pero sobre todo tenía una chispa, un ingenio popular que se valoraba tanto o más que la educación formal. Y esto nos da una pista increíble sobre la cultura de la época, ¿no? Claro. No necesitabas un título para ser el alma de un lugar. Necesitabas tener esa agudeza. Y Molina, a pesar de haber ido solo 2 años a la escuela, era un versificador y cuentista fuera de serie. Sus poemas, como El Verdulero, eran como los hits del momento en las fiestas. O sea, un influencer de su tiempo, pero sin Instagram. Y las anécdotas que se cuentan de él son para alucinar. Son buenísimas. Por ejemplo, su definición de la vejez. Un día le ven mustio y le preguntan qué le pasa y responde: Vea, tengo una enfermedad que cada día se agrava. Se llama vejez. Es demoledor. Y brillante a la vez. Es buenísimo. O la del tipo con el zapato roto. Lo ve en la plaza con la suela despegada, se le acerca y le suelta. ¡Qué desgracia, amigo! En la vida todo se junta menos eso. Hay que tener mucho arte. Muchísimo arte. Y sabía reírse de sí mismo y de sus problemas. Fue al médico por un dolor y el doctor le recomendó reposo. Ponga el pie sobre un banco. Y Molina, que siempre andaba justo de dinero, le contesta: Eso no puede ser, doctor, porque son los bancos precisamente los que me tienen en perpetuo movimiento. Buenísimo. Se refería a las deudas, claro. Esa me la apunto. Tiene una lógica aplastante. Es increíble cómo con una frase te pintaba no solo su personalidad, sino la precariedad económica de la época. Exacto. Por eso decía que le encantaba la noche, porque era mucho más linda que el día, entre otras cosas porque a esas horas no andan los cobradores. ¡Qué genio! Los textos lo definen a la perfección. Era un adorno de la cancha, alguien que sin estudios tenía clase para estar bien en cualquier lugar y a cualquier hora. Vale, tenemos el lugar, que era el centro de todo, y a personajes como Molina, que eran el alma del sitio. Pero me pregunto cómo nace un lugar así. Un epicentro de esta magnitud no puede aparecer de la nada. ¿Quién puso la primera piedra? Pues el origen tiene nombre y apellido. Don Javier Otamendi, un respetado pelotari vasco, él fue el fundador. Ajá. Y era un hombre de una reputación intachable, hasta el punto de que los comerciantes y terratenientes de la zona le dejaban su dinero en depósito. Su casa era más segura que un banco. Uf, eso suena a receta para el desastre. Me imagino que alguien se enteró. Efectivamente, la historia da un giro trágico. Unos ladrones intentaron asaltar la casa, pero las cerraduras eran buenas y el robo se frustró. Sin embargo, el susto fue tan grande que le provocó a Otamendi una enfermedad del corazón. No me digas. Sí, murió muy joven, con solo 36 años. Dejó a su viuda, doña Ramona Flores, con 3 hijos pequeños. ¡Qué historia! Y entonces, ¿cómo sobrevive la cancha? ¿Cómo se convierte en la cancha de Arrillaga? Aquí es donde la historia se recompone. Años después, doña Ramona se casa con otro pelotari vasco, don Ramón Arrillaga. Y es él quien no solo toma las riendas del negocio, sino que lo revitaliza, le da un nuevo impulso y, bueno, finalmente, su nombre. Claro. Y lo que es increíble, y los documentos lo destacan, es que los 3 hijos de Otamendi y los 3 nuevos hijos que tuvo la pareja con Arrillaga formaron una familia unida, sin distinciones. Los 6 hermanastros eran una piña. Y de esa familia, de esa cantera, sale la figura más importante de todas, ¿verdad? El hijo del fundador, Pedro Otamendi. El más destacado, sin duda. Para él, la cancha fue su casa, su patio de recreo y, como dicen los textos, su trampolín a la ciudad. Claro, se crió allí. Se crió escuchando todas las conversaciones, conociendo a todo el mundo, entendiendo el pulso del pueblo desde el epicentro mismo. Y se convierte en un líder político, pero de un tipo muy particular. Se convierte en un caudillo, en el sentido más criollo del término, un ídolo popular. Su fama, según todos los testimonios, no venía de una ideología brillante ni de grandes discursos, ¿De dónde venía entonces? de su gran corazón. La gente decía que ayudaba a cualquiera que tuviera un problema sin preguntar de qué partido era. Lo que hoy llamaríamos un político transversal, que está por encima de las siglas. Pero en esa época de partidismos tan marcados eso debía ser rarísimo. Era casi un milagro. Y hay un dato que lo demuestra y que dejó boquiabierta a toda la Argentina. Año 1922, pleno apogeo del radicalismo, el partido de Hipólito Yrigoyen, que arrasaba en todo el país. El poder hegemónico. Totalmente. Pues bien, hay elecciones municipales en Mercedes. Y Otamendi, que era del Partido Conservador, la oposición total, se presenta. Y gana la alcaldía.
Los grandes periódicos de Buenos Aires lo calificaron de hecho inexplicable. Era una mosca blanca, un fenómeno que rompía todos los esquemas. ¡Qué fuerte! Demuestra hasta qué punto su carisma personal y su conexión con la gente podían más que la maquinaria de un partido nacional. Es que eso nos dice mucho del tipo de liderazgo que funcionaba entonces. No era tanto la ideología como la confianza personal. Este es de los nuestros, me va a ayudar. Exacto. Era el poder de la red social de verdad, la de la cancha. Décadas después de su muerte, en 1956, le dedican una calle. Y en el discurso de homenaje, del que se conservan fragmentos, dan en el clavo al definirlo. ¿Qué dicen? Dicen que no era un iluminado ni un conductor, sino un caudillo criollo típico, cuya misión era estar al lado de la gente en sus angustias. El discurso es muy claro. Para él, el dolor no tenía rótulo ni partidismo. Y todo eso se forjó allí, en la cancha, entre partidas de pelota y charlas de bar. Es increíble cómo un espacio físico puede acabar moldeando la política de toda una ciudad. Totalmente. Incluso después de una tragedia personal terrible. En un enfrentamiento político muy violento, los sucesos del Atrio, su hermano Hilario muere y él resulta herido. Vaya. Y los textos recalcan que ese episodio ni entenebreció ni amargó su vida. Siguió siendo un hombre que no entendía de enemigos. La frase final del homenaje es perfecta. Los muertos solo mueren cuando se los olvida. Y está claro que a Pedro Otamendi, en Mercedes, no lo han olvidado. Bueno, yo creo que el puzzle está completo. La cancha de Arrillaga, gracias a estos documentos del Museo Míguez y de Daniel Zunino, se nos revela como mucho más que un negocio o un par de frontones. Era un ecosistema social. Exacto. Enestelario de personajes inolvidables como el ingenioso Miguel Molina y la cuna de líderes carismáticos como Pedro Otamendi, cuya influencia nació en esas tertulias y en ese contacto diario con sus vecinos. Fue el termómetro y el motor de un pueblo. Un microcosmos que nos explica cómo se vivía, cómo se pensaba y cómo se relacionaba la gente en una época que ya no existe. Y con esto llegamos al final. Después de analizar todo esto, queda una sensación un poco agridulce, ¿no? Sí, y nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué hemos perdido con la desaparición de estos terceros lugares? Esos espacios físicos, como la cancha, que no son ni el hogar ni el trabajo. Claro. Donde personas de orígenes muy diversos podían encontrarse, conversar y formar una comunidad de manera orgánica, cara a cara. ¿Cuáles son las canchas de Arrillaga de nuestro tiempo? Si es que todavía existen. Ahí lo dejo.